El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, particularmente hoy, nos anima, ¿sí? Nos anima porque en síntesis lo que quiere decirnos a todos nosotros es que Él está allí para respaldarnos, Él está allí para guiarnos. Hay una verdad, y es que nosotros somos bien complicados, ¿no es cierto? No. Somos bien complicados, y si nos ponemos a mirarnos demasiado, cuando tú te miras demasiado, te asustas. ¿Por qué? Porque cuando uno se mira demasiado, se asusta. No me digan que ustedes no se miran. Cuando uno se mira demasiado, se asusta. A mí personalmente me pasa, cuando me miro demasiado, es cuando viene el Señor y me dice: hermanito, no se mire tanto usted, porque si no, usted no va a ir a ninguna parte. Míreme a mí. ¿Y por qué uno se asusta? Porque lo que uno encuentra es pecados, realidades, situaciones, ¿sí? Tendencias, inclinaciones hacia ciertas cosas, situaciones que lo llevan, a uno lo bautizan, ¿no es cierto? Y a uno lo limpian de todos sus pecados, pero Catecismo de la Iglesia Católica dice que, aunque está uno limpio, hay una realidad que se llama la concupiscencia, ¿no? Que es ese nombre tan raro. La concupiscencia es la inclinación al pecado, ¿sí? Tú te confiesas, pero el confesarte no significa de que ya todo paró, ¿no es cierto? Uno diría: Dios mío, en verdad, que ojalá yo llegara y me confesara y ya. No. Porque la vida sigue, ¿no? Entonces, el secreto no está en mirarnos a nosotros, sino en mirar ¿a quién? A Dios. Por eso, en la primera lectura el Señor dice contundentemente: díganle a los cobardes que el Señor está, ¿no? Lo dice ahí la lectura. O sea, levanten la mano los cobardes. Pero miren que la cobardía no significa muchas veces el que no soy capaz de hacer, ¿no? Muchas veces la cobardía también es falta de fe. Hay cobardía para acercarse a Dios. A veces tú le puedes tener miedo a Dios, le puedes tener miedo de lo que Él te puede pedir, ¿no?
Le puedes tener miedo a cualquier cosa. La cobardía no es que yo soy aquí el más valiente y venga a ver, nos damos. ¿Sí? No le tengo miedo. No, no significa eso solamente. A veces uno puede la cobardía tiene muchas dimensiones. Yo escuchaba a alguien una vez, yo le tengo miedo a ir a un retiro, padre, porque no sé que de pronto me vayan a lavar allá la cabeza. ¿Sí? Yo le tengo miedo como comprometerme mucho a Dios porque es que no es fácil, ¿no? Eso también es una especie de cobardía, ¿no es cierto? Y ahí es donde el Señor dice, no tengan miedo, porque es que tú con Dios no pierdes nada. No pierdes nada. Aparentemente Él te exige mucho, pero no pierdes nada, lo ganas todo. ¿Sí? Lo ganas todo porque Él no te excluye y te enseña también a no excluir a nadie. ¿Por qué uno no debe excluir a nadie? Ni porque tenga títulos, ni cosas, ni posesiones, ni belleza. ¿Por qué uno no debe excluir a nadie? Porque yo soy el primero que he experimentado la misericordia de Dios. Soy el primero que he experimentado, he conocido mi complicación, pero también he conocido cuánto Dios me ama y cómo Él apuesta por mí todos los días. Por eso yo sé que si yo en mi realidad experimento el amor del Señor, ¿quién soy yo para negarle eso a ustedes? ¿Sí me entienden? Ahí es donde uno ya ve el mandamiento, no como el mandamiento que te está molestando, sino ya uno entiende por qué el Señor dice, no juzguen, no se condenen, ámense los unos a los otros. Porque uno cuando es egoísta, cuando es cobarde, uno está, pero ¿por qué amar a los otros? Pero si los otros, pero ¿por qué perdonar? Si a mí me enseñaron que si usted le dan, dé más duro, mi hijo. No se deje, no se deje. ¿Y por qué esto? Ahí es cuando ya en la dimensión espiritual uno empieza a entender porque uno tiene que ser misericordioso. No es en cuanto a que le den y se deje dar, no, tampoco nos vayamos allá. Pero sí en el sentido de que Dios ha apostado por mí. Y yo les digo hoy, Dios apuesta por ti. Por eso no te mires, porque si te miras demasiado, te vas a asustar. Si te miras demasiado, te vas a asustar. Y a veces lo que uno encuentra no es algo muy bonito, ¿no? La gente, nosotros miramos siempre la apariencia, ¿no? Y a veces es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Hay gente que se acerca a uno y le dicen a uno, Padre, ¡ah, Dios mío! Ahorita me estaban diciendo que me parecía a San Francisco de Asís. Y yo, ¿sí? Y yo, ¡ah! ¿Sí? Y entonces como que uno se va. Pero después me acuerdo de quién soy yo y digo, si me conociera, ¿sí? ¿No? Y hay mucha gente, no, qué angelical, qué lindo, ¿sí? Viva conmigo, ¿sí? Y es la parte en que esa es la parte que no entendemos. Idealizar es muy fácil, ¿no? Como que idealizar, ver lo bonito. A veces es más fácil ver lo bonito en el otro que en uno, ¿no? Idealizar al otro y a veces uno cree que el otro sí lo merece y yo no lo merezco, ¿no? Y resulta que no, aquí estamos montados todos en la misma barca, estamos montados todos. Esto no es de curas y monjas y esto tampoco es de laicos, esto es de todos. Así como los curas pecan, porque esta semana sí le han sacado jugo, que a mí hasta vergüenza me da, les pido perdón, y le han sacado jugo, pero así como los curas pecan también, todos, ninguno está exento. Por eso nosotros tenemos que estar sin cobardía, sino con fe, aferrados al Señor. Él es misericordia, o sea, Él es nuestro respaldo, a Él es el que tenemos que mirar, a Él es el que tenemos que escuchar, a Él es el que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de abrir nuestros sentidos. Éfeta, ábrete, y no es de la dimensión de que desaparezca, ¿no? O sea, no le está diciendo, ¿sí? No es en ese sentido, no, porque usted puede decir, ábrete, ¿cómo así? O sea, no, ábrete significa, ¿no? Significa es
ese abrirse a la gracia implica despertar la conciencia. Despertar la conciencia. ¿Ustedes saben qué es la conciencia? No. ¿Saben qué es la conciencia? ¿Ustedes saben que todos tenemos conciencia? ¿Sí? Todos tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, perdón, ¿me repiten por acá? La que no te deja dormir. Depende. Pero muy acertada su respuesta, depende. La conciencia es la voz de Dios inscrita en el corazón del hombre. La conciencia es la voz de Dios inscrita en el corazón del hombre. Pero como toda voz, hay voces que se escuchan, hay voces que uno quiere escuchar y hay otras voces que uno no quiere escuchar. ¿No es cierto? Y entonces cuando uno no quiere escuchar, pues uno deja que la conciencia se duerma. Cuando uno se acostumbra mucho al pecado, cuando uno se acostumbra mucho a los malos hábitos, cuando uno se acostumbra mucho a los malos comportamientos, tú no te das cuenta. Miren, hay personas que actúan mal, no porque sean conscientes de que actúan mal, sino porque no se dan cuenta de que lo están haciendo mal. ¿No es cierto? Y entonces, ¿ahí qué podemos decir? Que hay una conciencia. Sí hay una conciencia, pero ¿está qué? Está dormida. Dormida. Y lo más terrible aún es que hay conciencias que están tan dormidas que creen que lo que hacen está bien. Que creen que lo que están haciendo está bien. Yo vengo de una cultura, de una familia, una familia normal, como toditas. Nada angelical, muy real, ¿sí? Muy real. Y uno crece en esta cultura latinoamericana, la cultura, perdón lo que voy a decir, ¿me perdonan? ¿Lo digo? Que quede aquí, ¿no es cierto? Me perdonan que lo vaya a decir. Pero uno viene muchas veces de la cultura del madrazo. No voy a explicarle de qué se trata, es algo feo. Y uno viene de esa cultura donde usted se golpea y ahí viene. A usted se le atraviesan y ahí viene. ¿Sí? A usted le dicen algo feo y ahí vienen. ¿Sí nos vamos entendiendo? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Y vengo de esa cultura y a veces uno no se da cuenta de que a veces hay palabras que son innecesarias. Hay palabras que son innecesarias y que se han convertido en muletilla. ¿Saben qué son las muletillas? Que uno las dice, que uno las dice, que uno las dice. Todos tenemos nuestras muletillas. Que uno las dice sin ser conscientes, pero a veces no te das cuenta o no te puedes dar cuenta que tus palabras son de bendición y pueden convertirse también en maldición. Hay palabras que duelen más que los golpes. Así que ten mucho cuidado cómo hablas a tu esposa. ¿Cómo le hablas a ella, la que va a cuidar de tu vejez? Ten mucho cuidado cómo le hablas a tu esposo. Ten mucho cuidado cómo le hablas a tus padres. Y ten mucho cuidado cómo le hablas a tus hijos. Porque a veces por tener una conciencia dormida, estás creando un monstruo.
Uno tiene, mire, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ser ángeles, ¿sí? Pero también yo se los puedo asegurar, podemos convertirnos en leones, ¿sí? En demonios. Y a veces uno se puede arrepentir de eso. Por eso el Señor hoy dice, el Señor viene hoy con saliva a tocar, a abrir nuestros sentidos, a despertar. Tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestro ser al Señor. Tenemos que permitirle a Él que toque nuestra conciencia. Ojo, que tener una conciencia, tenemos que tener también muy claro que no es una conciencia escrupulosa lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, sino una conciencia clara, delicada, que pueda entender y comprenderse, leerse sin juzgarse y poder empezar a hacer un trabajo humilde, sencillo, honesto, que me haga a mí entrar en un verdadero proceso de conversión. Que esos aplausos ojalá despierten nuestras conciencias, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que el Señor quiere es despertarla, pero también hay conciencias cobardes, escrupulosas, y de eso también tenemos que cuidarnos. ¿Será que lo hago? ¿Y será que sí? ¿Será que no? ¿Y esto es pecado o no es pecado? Y yo lo mire y esto y lo otro. Y a veces las conciencias escrupulosas sufren mucho más todavía, porque se sienten condenadas todo el tiempo, se sienten juzgadas todo el tiempo, son espíritus susceptibles, que medio los miran así como medio mal, y ya sienten que el mundo se desbarató y que nadie me quiere, ¿no? ¿Sí? Esas conciencias susceptibles que no, ¿sí? Y eso también tenemos que despertarlo, también tenemos que trabajarlo, también tenemos que dejarlo, tenemos que fortalecerlo, ¿no? A veces nos obsesionamos mucho también, ¿no? Ahí nos obsesionamos, caemos en paranoias, en obsesiones, ¿no? Y es que me van a hacer, y es que eso es lo otro, y es que me la va a hacer, y es que... No, ojo, el Señor quiere espíritus libres, gozosos, o sea, vivir en la conciencia. Yo le doy gracias al Señor, gracias Señor, porque me encontré contigo, me encontré con una verdad. Yo sé que muchas veces no es fácil, y yo sé que muchas veces hay tentaciones, yo sé, pero te doy gracias, porque si no te hubiera encontrado, ¿qué sería de mí? Si ya soy complicado así como soy, como estoy, en donde estoy, imagínate si yo no estuviera con Dios. ¿Cuántas cosas uno no estaría haciendo en este momento? Y no lo estoy diciendo porque me sienta el mejor, ¿sí? Mejor que otro que no venga a la iglesia, o mejor que otro que no participe de esto, o que no crea en lo que yo creo. No es eso. Pero yo digo, de tanta gente en el mundo, Dios puso su mirada en mí. Y de tanta gente en el mundo, Dios pone su mirada en ti. Porque vio tu tartamudez, porque vio tu sordera, porque vio tu ceguera, porque vio que donde estabas no estabas bien. ¿Sí? A veces, miren, a veces nosotros nos cuesta creer mucho en esto, ¿no? A veces yo cuando pasan acá a dar los testimonios, ¿sí recuerdan que a veces pasan acá a dar los testimonios, los hermanitos de Emaús o sí, ahora vamos a escuchar un testimonio? A veces cuando pasan a dar los testimonios, a veces nosotros estamos como que, otra vez. A veces a uno le pasa, ¿no? Uno cae en la tentación, el mismo cuento, que era malo, que después que hice sufrir a mi esposa, y que luego fui al retiro y el Señor me tocó, me convirtió. A veces nosotros leemos estos testimonios con ese sentir. Nos acostumbramos a eso, y estas personas que a veces pasan a dar esos testimonios, en verdad han tenido una experiencia con Dios, han tenido una experiencia con el amor transformadora, capaz de hacer diferente, nueva su vida. El Señor vino a hacer todo nuevo, fue capaz de hacerlo. Y a veces uno mismo, nosotros, miren, podemos ser los más incrédulos, siendo de la iglesia, los más incrédulos. Podemos serlo.
porque nos quedamos en la superficie. Por eso el Señor quiere hoy iluminarte. Iluminarte. ¿Tú eres malo? ¿Sí o no? Y si eres malo, dice la Escritura, ¿qué te puede apartar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿El pecado? ¿El pecado? El pecado no te puede apartar, no te va a apartar de Dios. ¿Saben qué es lo que nos aparta de Dios? El quedarnos caídos. La peor desgracia del ser humano no es que fracase, no es que peque o que falle. La peor desgracia del ser humano es que tercamente, obstinadamente, se cierre a la misericordia de Dios. Se los digo yo, créame, se los digo yo soy testigo de eso. La santidad es un rosario de fracasos corregidos. Eso se los digo yo. Muchas veces yo soy un fracaso corregido y seguiré a lo mejor, pero seguiré insistiendo. Porque si soy terco para unas cosas, pues tengo que ser terco e insistir tercamente en alcanzar al Señor. En alcanzar al Señor. Miren, los santos no se han arrebatado el reino de los cielos por ser buenos. No, señores. Se han arrebatado el reino de los cielos por la audacia que tuvieron de arrebatarse en un momento, en un instante, la gracia que les venía pasando. No la dejaron pasar. Con astucia, con inteligencia, ¿no? Con mucha astucia, porque para esto también se necesita esa astucia. Eso que tú utilizas muchas veces para hacer la maldad, muchas veces también utilizarlo para ganarte el reino de los cielos. Un personaje de los más astutos que hay, porque hay muchos astutos en la Biblia, muchos, ¿sí? Jacob fue un astuto. ¿Sí han leído la historia de Jacob y Esaú, los hermanos? Que se ganó, le robó, ¿sí? La progenitura a Esaú, se la robó. Imagínense, uno dice, pero ¿cómo así? Usted lee esos textos y ¿cómo así? Que eso lo hizo, léanselo. ¿Sí? Y la mamá fue cómplice. Aparte de todo eso, como raro. Y le pusieron hasta piel de oveja y todo, porque el otro hermano era velludo. Entonces el papá era ciego y lo tocó y se arrebató la gracia, mi hermano. Se la robó. Y no es que los esté mandando a robar, no. Otro personaje, mire, Dimas, el buen ladrón. Usted lee ese personaje y usted lee ese personaje ahí en la cruz. Ese bendito se robó el corazón de Dios a última hora. Pecó toda la vida y en su último instante, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usted dice, no, y yo todavía que sigo caminando. Pues sí, sigue caminando y sigue arrebatándote la gracia. Te necesita audacia. Y para ser audaces hay que estar ¿qué? Hay que estar ¿cómo? Despierto, atento. A veces a nosotros nos pasa que nos distraemos. Mucho. La distracción, ¿sí? Es el vaho del enemigo. Nos distraemos, nos las están haciendo y uno ahí. ¿No? ¿Recuerdan el cantico que nos hacían de niños, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De niños. El mundo gira, ¿no? Y el bobo, mira. Hay más de uno estaba así. Y con todo respeto se los digo, miren, nosotros tenemos que ser más conscientes, con todo respeto, a veces, con todo respeto les digo, a veces aquí pueden pasar a dar anuncios. Mira, esto no es echando cosas, ¿no? A veces dan anuncios y les pueden decir, en este momento les voy a matar a su mamá. Y ustedes, porque no se dan cuenta de lo que están diciendo.
todo lo aplauden sin ser conscientes de lo que acabaron de escuchar. Perdonen que se los diga. Perdón. ¿No ha pasado? Como que aplauda a ver si salimos rápido de aquí. Pero no recibís, no escuchaste, porque estamos distraídos. Y eso nos pasa con el Señor. El Señor te está diciendo: te amo. Y uno embolatado. Te quiero salvar, dame tus cargas, vengan a mí. Miren esto tan bonito, tan hermoso que nos dice la Escritura. Vengan a mí. ¿Están cansados? ¿Están agobiados? ¿Están enfermos? Vengan a mí todos los que están cansados, y yo los aliviaré. Y usted todavía luchando y peleando por resolver sus asuntos y sus problemas, y usted no lo va a hacer cuando tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Para eso, entonces, concienticemos, o sea, escuchemos con conciencia. Métete, pregunta. Miren, usted puede ser el más complicado de esta vida, pero si usted es una persona inquieta, se lo aseguro, usted es una persona inquieta, se va a salvar. Usted se va a arrebatar al reino de los cielos. Es preferible una persona inquieta que una persona ahí dormida. Miren, muchas veces los que se ganan el reino de los cielos no son los buenos. Dios no nos quiere buenos. El bueno está ahí dormido. ¿Usted es bueno? Sí. Yo no mato, yo no robo, yo no hago nada. Pero entonces, ¿usted qué hace? Nada. Sí, ahí. Yo prefiero conocerlo a usted complicado, pero prefiero conocerlo complicado, terco, como sea, pero en lucha. Estoy luchando. Yo sé que no soy fácil, pero quiero ser santo. Yo sé que no soy fácil, pero quiero seguir. Porque sé que el Señor es mi camino, es mi verdad, es mi vida. Quiero seguir insistiendo. Lo prefiero así. Prefiero una persona que fracase en el intento que esté allí en la mediocridad de sus temores. No importa, se me burlaron, pero lo intenté. En vez de estar ahí con un espíritu acobardado, temeroso, miedoso. Y a veces la vida se nos va en eso, con temores y miedos, y no logramos arrebatarnos la gracia. Y entonces hay personas que dicen: no, es que la vida a mí no me favoreció. Es que la vida a mí no me privilegió. Y a todo le ponen un pero, ¿no es cierto? Dios mío, hay almas que son pesadas, no por malas, sino que uno les dice: bueno, ¿cómo está? Ay, para no asustarlo, ¿sí? ¿Pero qué le pasó? No, me echaron del trabajo. Pero busqué otro. No, ya lo intenté, pero es que no, es que me piden tal papel y esto y lo otro. Pero entonces busque este papel. No, es que está por allá lejos. Está el otro. Todo el tiempo se están buscando excusas, aplazando. Nada. Te cierran una puerta y miren, se los digo, con temor y temblor, te cierran una puerta y me hacen el favor, se me van a buscar otra hasta que alguna se le abra, pero no se me quede ahí. Porque ese no es el espíritu del cristiano. Créale al Señor y arrebátese la gracia, pero no se quede acostumbrado a esto. No se acostumbre a esto, mi hermano. No se acostumbre a esto. Uno no se puede acostumbrar a esto, porque el acostumbramiento es un cáncer. Usted se acostumbra a su mujer. Miren, yo no me imaginé que ustedes se fueran a reír ahí. Están despiertos. Pero usted se llega a acostumbrar
ahí como que, bueno, es que esto fue lo que me tocó. Le cuento que no va a ser feliz. Ya ahí hay un cáncer. Ahí hay un cáncer. Igual, viceversa, se acostumbra a su vida. Ya me acostumbré, ¿no? A veces no, ese espíritu de dejadez, de apocamiento, ¿no? Se acostumbra. Es como cuando uno entra a un cuarto de un adolescente, que uno abre esa puerta y huele, y uno dice, mijo, pero hágale aseo a esta habitación. O sea, el muchachito no se da ni cuenta que la habitación le huele a pecueca. No se da ni cuenta, ya está acostumbrado a su olor, ya hasta lo disfruta. Pero los que sí se dan cuenta son los otros. Y eso nos pasa en la vida. A veces tú no te das cuenta, pero tienes que darte cuenta. Tienes que hacerlo. Tienes que abrir las puertas, las ventanas del corazón. Abrirlas. Señor, toma mi vida, entra en mi vida, ilumíname, muéstrame con claridad mis maldades. Pero no para... Dios te muestra con claridad tus maldades, pero no para que te juzgues. Dios te muestra con claridad tus maldades. Miren, cuando Dios le muestra a uno con claridad las maldades, es pura misericordia. Señor, gracias, porque yo me estaba equivocando. Gracias porque yo sé que no estaba bien. Tener esa humildad de reconocer que la voz de Dios, que es la conciencia, te inspira a hacer lo que tienes que hacer, no para que te quedes allí, un espíritu temeroso, ¿sí? O herido o ofendido, sino un espíritu humilde que se dispone a crecer. Amén.